Muy buenos días, doctor, compañeros. Nuestro tema de exposición es intubación endotraqueal. Los integrantes somos Jessica Cabrera, Kevin Collaguazo, Francis González, Javier Pacheco, Tamarita Proaño, Ronald Ramírez y mi persona, Milena Albán. Generalidades. El manejo de la vía aérea es conocido como la ejecución de maniobras y la utilización de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura para los pacientes que lo requieran. El resultado final dependerá de las características del paciente en particular, la disponibilidad de equipos, la destreza y habilidades del operador, pudiendo determinar así la mortalidad del paciente. Dentro de las causas tenemos por parada cardiorrespiratoria, para protección de la vía aérea, cuando el paciente presente algún traumatismo cráneoencefálico donde tenga un compromiso de la conciencia y esto ponga en riesgo la vida del paciente. En cualquier paciente que tenga una insuficiencia respiratoria aguda o se reagudice, que tenga una frecuencia respiratoria menor a 10 respiraciones por minuto o que ésta sea superior a 30 respiraciones por minuto. También cuando hay una disminución del nivel de conciencia con un Glasgow menor a 8 puntos, teniendo en cuenta de que se exceptúa cuando hay casos en los que pueda ser reversible, cuando sea una sobredosis por opiáceos, cuando haya una hipoglucemia o en el caso de intoxicaciones. Evaluación del grado de urgencia de la intubación. Se debe tener en cuenta dos aspectos. El primero, en el caso de que el paciente ya se encuentre con una reanimación cardiopulmonar, se debe ventilar con mascarilla y oxígeno al 100% y luego se procede a realizar la intubación endotraqueal. Segundo caso, en el caso de que el paciente no tenga una reanimación cardiopulmonar, se va a hacer una valoración rápida para determinar el grado de urgencia. Primero, el nivel de conciencia. Se debe ver si este es de origen respiratorio, metabólico o neurológico. 2. La piel. Si el paciente presenta cianosis, esto es un signo externo de la desaturación de la hemoglobina. Además, puede presentar piel fría acompañada de sudoración, que esto nos puede sugerir algún fallo circulatorio. 3. Se debe valorar el grado de esfuerzo respiratorio y prestarle mayor atención a lo que es el ritmo y la profundidad del movimiento del tórax. Para realizar una correcta intubación es necesario tener en cuenta lo siguiente: la anatomía de las vías aéreas y la existencia de malformaciones, como es el caso de que algunos pacientes tienen una orofaringe de tamaño reducido, un cuello corto o falta de movilidad de la articulación temporomaxilar. La existencia o no de alergias medicamentosas. El estado cardiovascular del paciente, si presenta una angina de pecho o isquemias, arritmias. El estado neurológico del paciente, si tiene síntomas isquémicos, aneurismas, hemorragias intracraneales. También el estado del sistema músculo-esquelético, si el paciente tiene una denervación medular, aplastamientos, quemaduras. La existencia de problemas de intubaciones previas, el riesgo de aspiraciones teniendo en cuenta si ha vomitado o presenta alguna hemorragia gastrointestinales y por último el estado de coagulación. Métodos de intubación. Necesitamos conocer acerca del procedimiento de la intubación endotraqueal. Lo veremos a continuación. Equipo para la intubación endotraqueal. Necesitamos guantes no estériles, lentes protectores, equipo de venoclisis, equipo para aspiración, monitores estándar, oximetría de pulso, manguito para medición de presión arterial, fuente de oxígeno, bolsa y mascarilla para ventilación manual, mascarilla facial, cánula bucal, sonda endotraqueales, jeringas, mangos y hojas de laringoscopios, hoja curva de Macintosh y hoja recta de Miller, pinza de McGill, detector de CO2, estetoscopio y estilete. El tubo endotraqueal.
El tubo endotraqueal es muy importante al momento de la intubación endotraqueal. Va a tener una parte de adentro y de afuera. La parte de adentro va a ir hacia la vía respiratoria. Como dato importante, la jeringa va a cumplir una importante función. Va a inflar el balón con el aire con el fin de que el tubo no pueda devolverse a través de las cuerdas vocales. En esta imagen podemos ver cómo el laringoscopio va a llegar hacia la punta de la vallécula, es decir, entre la base de la lengua y la epiglotis, con el fin de abrirle camino y poder pasar hacia la laringe. Las cánulas son otro de los instrumentos importantes en la intubación endotraqueal que nos ayudarán en la preoxigenación. Las que son usadas frecuentemente son las cánulas de Guedel y también las cánulas de Berman son usadas a nivel pediátrico. La intubación orotraqueal tiene ciertas indicaciones, como es la obstrucción alta de la vía aérea, oxigenación inadecuada, la ventilación inadecuada, el aumento del trabajo respiratorio, la protección de la vía aérea con una depresión del sistema nervioso central y un paro cardíaco o respiratorio. La intubación orotraqueal, su técnica o procedimiento. Antes de iniciar necesitamos colocar al paciente en una posición supina con la cabeza a la altura del abdomen del operador. La cabeza del paciente en una posición mediana horizontal va a permitir la ventilación con la bolsa de la oxigenación. Antes de iniciar el procedimiento necesitamos realizar una muy buena oxigenación del paciente y ¿cómo lo logramos? Mediante la cánula de Guedel. Se va a colocar al revés orientado hacia arriba y dar vuelta a 180 grados o ponerla de lado y hacer un giro de 145 grados. De esta manera va a quedar ya protegida la vía aérea antes de introducir el laringoscopio. Como podemos ver en la imagen, vamos a colocar el laringoscopio con la mano izquierda siguiendo la orientación de la lengua hasta su base hasta llegar a una pequeña resistencia conocida como la vallécula. Con el laringoscopio se va a elevar en una dirección de 45 grados. Se destapa la epiglotis y puede ya observarse la parte superior de la laringe y de las cuerdas vocales. No se debe presionar sobre los dientes o los tejidos orales, ya que puede provocar traumas. Se debe insertar la hoja del laringoscopio a nivel de la comisura labial derecha del paciente, desplazando la lengua hacia la izquierda en dirección a la línea media. A continuación, vamos a sostener el tubo endotraqueal con la mano derecha, con el bisel orientado hacia la parte lateral para reducir el perfil del mismo, hasta atravesar las cuerdas vocales, visualizando durante todo el tiempo la glotis. Avanzar con el tubo endotraqueal entre las cuerdas vocales. Vamos ya a retirar el tubo endotraqueal. Es importante retirar antes de terminar de introducir el tubo en la tráquea. Se va a avanzar con el tubo unos 2 centímetros hasta no ver más el balón de neumotaponamiento. Una vez colocado el tubo 2 centímetros, vamos a sacar el laringoscopio, como podemos ver en la imagen, y nos aseguramos de que el tubo quede seguro dentro de la vía. Se va a inflar el balón con 10 centímetros cúbicos de aire, suficiente para lograr un sello adecuado. Como lo habíamos visto anteriormente, mediante la jeringa introducimos aire para que el balón pueda inflarse. ¿Cómo realizamos la confirmación primaria? Vamos a observar la expansión torácica, vamos a realizar una auscultación de tórax y vamos a realizar una auscultación de abdomen. Una confirmación secundaria, vamos a ver detectores colorimétricos de CO2, un pulsioxímetro y una radiografía de tórax postero-anterior. Mediante este pequeño video veremos la demostración de la intubación orotraqueal.
Vamos a colocar el laringoscopio con la mano izquierda, siguiendo la orientación de la lengua hasta su base, hasta llegar a una pequeña resistencia conocida como la vallécula. Vamos a insertar la hoja del laringoscopio a nivel de la comisura labial derecha del paciente, desplazando la lengua hacia la izquierda en una dirección a la línea media. Como se puede observar, encontramos la parte superior de la laringe y las cuerdas vocales, que nos permitirá introducir el tubo endotraqueal. Procedemos a introducir el tubo endotraqueal en la tráquea, aproximadamente 2 centímetros. A continuación vamos a sacar el laringoscopio y aseguraremos el tubo mediante la inflación de aire que se realiza con la jeringa, suficiente pues para lograr un sello adecuado y quede seguro el tubo endotraqueal. ¿Y cómo vamos a confirmar? Mediante la auscultación de tórax y observar su expansión. Intubación nasotraqueal. Se lleva a cabo los preparativos de forma análoga a los de la intubación oral. Se procede a pasar el tubo por la nariz, para lo cual se lubrica de forma conveniente las ventanas nasales y el tubo. Se introduce el tubo orotraqueal aplicando una presión constante y firme. Algunos prefieren dilatar el orificio nasal. A partir de este momento, y para pasar el tubo a la tráquea, existen 3 posibilidades. En primer lugar, emplear unas pinzas de McGill y un laringoscopio y guiar el tubo hacia el interior de la tráquea bajo visión directa. En segundo lugar, la técnica ciegas consiste en escuchar los sonidos respiratorios en el extremo proximal del tubo y avanzar cuando dure una inspiración. Cuando se procede el cese brusco de los sonidos respiratorios, es que el tubo se ha desviado hacia el esófago. La cricotiroidotomía se define como la creación de una comunicación entre la vía aérea y la piel a través de la membrana cricotiroidea. Puede conseguirse por medio de la cricotiroidomía con aguja o mediante la cricotiroidotomía abierta o percutánea. Indicaciones. Las principales indicaciones para llevar a cabo una cricotiroidotomía incluyen la obstrucción de la vía aérea proximal a la subglotis, la insuficiencia respiratoria tanto aguda como crónica, el toilet pulmonar en pacientes incompetentes de eliminar secreciones copiosas y las broncoscopías. Contraindicaciones. La cricotiroidotomía está contraindicada en los pacientes que presentan incapacidad para encontrar las referencias anatómicas superficiales debido a la obesidad o a un trauma cervical, la obstrucción de la vía aérea distal a la subglotis debido a una estenosis traqueal o a una ruptura traqueal, el cáncer laríngeo, salvo que se trate de una emergencia extrema de la vía aérea que comprometa la vida del paciente, y las coagulopatías. La cricotirotomía con aguja. Para realizar esta técnica, en primer lugar tenemos que situar al paciente en decúbito supino con el cuello expuesto y extendido. Para facilitar esta hiperextensión del cuello, podemos usar una almohada o una toalla que se pondrá por debajo de la cabeza del paciente.
Como segundo paso, vamos a identificar las referencias anatómicas, es decir, el cartílago tiroides, cartílago cricoides y la membrana cricoidea. Igualmente, para poder identificar de mejor manera estas referencias anatómicas, podemos usar lo que es la denominada nuez de Adán. Como tercer paso, vamos a esterilizar lo que es el campo. Para esto usamos lo que es la solución yodada o yodopovidona. Como cuarto paso, vamos a infiltrar el cuello con una solución formada de lidocaína al 1% con epinefrina. Como sexto paso, con ayuda de la mano dominante, vamos a introducir una cánula intravenosa, generalmente de calibre 14, incorporado a una jeringa llena de solución salina. Para realizar esta introducción, se debe realizarla a 45 grados. Como séptimo paso, vamos a emplear presión negativa a la jeringa, a medida que vamos introduciéndolo en la membrana cricoidea, haciendo que avance lo que es la aguja. Las burbujas de aire que brotarán en el líquido de la jeringa a medida que la aguja atraviese la membrana y entre a la tráquea. Como octavo paso, debemos seguir progresando con la cánula y realizar la retirada de la aguja. Como noveno paso, vamos a conectar lo que es la ventilación por chorro y ventilar a 15 litros por minuto. En cuanto a la cricotiroidotomía quirúrgica abierta, para llevar a cabo en cambio este procedimiento igual, en primer lugar vamos a situar al paciente en decúbito supino con el cuello expuesto y extendido. Como segundo paso, vamos a identificar las referencias anatómicas, igualmente cartílago tiroides, cartílago cricoides y membrana cricotiroidea. Como tercer paso, vamos a esterilizar lo que es el campo con solución yodada o yodopovidona. Como cuarto paso, infiltramos el cuello con ayuda de la lidocaína al 1% con epinefrina. Y como quinto paso, limitamos el cartílago tiroides con ayuda de los dedos primero y tercero de la mano no dominante. Con la mano no dominante vamos a fijar las estructuras para asegurar que no se mueva la piel. Una vez localizada el cartílago cricotiroides y tiroides, en su medio se encuentra la membrana cricotiroide. Con ayuda de un bisturí realizamos una inserción perpendicular de forma horizontal atravesando la piel, tejido subcutáneo y la membrana cricotiroide. Giramos el borde cortante del bisturí hacia los pies del paciente en dirección caudal. A través del agujero formado pasamos una guía o buggy. Luego insertamos un tubo endotraqueal 5.0 a 5.5 a través del buggy. Una vez en la piel, introducimos el tubo unos 5 centímetros dentro del agujero y retiramos el buggy. Una vez retirado el buggy, llenamos el balón de neumotaponamiento. Comenzamos la ventilación. Para confirmar la colocación correcta del tubo, observamos los movimientos del tórax de inspiración y expiración. Como último paso, aseguramos el tubo de traqueostomía suturándolo a la piel o mediante una cinta endotraqueal. El uso del broncoscopio para facilitar la intubación endotraqueal es una técnica reciente. Se ha difundido de manera progresiva, no solo en el manejo del paciente con patología de vía aérea, sino también con otras situaciones clínicas como la verificación de la posición del tubo traqueal
o endotraqueal, y para el examen de vía aérea superior, la laringe, la tráquea y los bronquios. Un broncoscopio es un dispositivo utilizado para observar el interior de las vías aéreas y los pulmones. Puede ser flexible o rígido. Este es un tubo de menos de media pulgada o 1 centímetro de diámetro y alrededor de 60 centímetros de largo. Entre sus partes podemos diferenciar el conector o ensamblaje y la pieza óptica que nos permitirá captar las imágenes. Existen situaciones donde la utilidad del broncoscopio puede ser limitada. Por ello es necesario estar preparados con dispositivos alternos como la máscara de lema Tafur. Esta facilita la posibilidad de realizar un intento prolongado de intubación con broncoscopio con el paciente en apnea o en ventilación espontánea bajo sedación profunda. Esta máscara tiene la particularidad de que puede ser construida por cualquier anestesiólogo con los implementos disponibles de manera habitual en el quirófano. Procedimiento de intubación con broncoscopio de fibra óptica. Primero, avanzar con el broncoscopio hasta ver la carina, y luego se introduce el tubo hasta la carina. Al avanzar los primeros 10 centímetros, ya se debería visualizar las estructuras faringo-laringeas. Se intentará visualizar la epiglotis para luego orientarse hacia la laringe. Después, pasa el broncoscopio por las cuerdas vocales hasta visualizar los anillos traqueales y llegar hasta la proximidad de la carina. Una vez visualizada la carina, se procede a bajar suavemente el tubo, el cual debe estar lubricado en su parte externa. A partir de este momento, el broncoscopio solo sirve como guía y su atención debe centrarse en el descenso del tubo. Si se presenta resistencia al paso del tubo después de la faringe, se retira el tubo de 1 a 3 centímetros y se gira de 45 a 90 grados contra las manecillas del reloj, y se reintroduce suavemente el tubo. Si no avanza, se debe pensar en introducir un tubo más pequeño y repetir con este todo el procedimiento. No se recomienda ejercer presión, pues se ha relacionado con traumas laringios. La intubación retrógrada traqueal es una técnica de intubación alternativa para resolver los problemas del aporte de oxígeno durante una laringoscopía. Esta técnica alternativa está indicada cuando existe una ausencia de fibroscopio en el momento y el lugar indicado, y especialmente en pacientes en donde la intubación ha fallado por los motivos convencionales. Posterior a haber identificado la membrana quiricotiroides, se realiza la punción con la finalidad de introducir la guía. Introducimos la guía obteniéndola por vía orotraqueal. Paralelamente observamos que podemos obtenerla por vía nasotraqueal. Introducimos el tubo endotraqueal. Fármacos que se deben utilizar para la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal es segura muchas veces, pero se puede presentar situaciones en las que sea necesario utilizar ciertos medicamentos. Estos podrían ser anestésicos, sedantes y bloqueadores musculares. Estos fármacos deben ser usados por un experto en técnicas de intubación endotraqueal. Las personas con lesiones en la cabeza necesitan de estos fármacos en la intubación y es necesario seguir ciertos pasos. En el paso 1 se debe tener un plan de respaldo que derive en realizar una vía aérea quirúrgica, en el caso de que exista algún fallo en la intubación. En el paso 2, el paciente debe estar con la saturación de oxígeno al 100%. En el paso 3, se debe administrar el medicamento, en este caso sería el etomidato, 0,3 miligramos por kilogramo de peso, o el sedante según el protocolo en la unidad hospitalaria. En el paso 4, tenemos que se debe administrar 1 a 2 miligramos de succinilcolina por vía intravenosa. Con esto el paciente se relajará. Se debe tomar en cuenta que al administrar el etomidato se debe administrar succinilcolina en conjunto, ya que este tiene una acción corta de 5 minutos e inicia su acción en menos de 1 minuto. El etomidato no afecta la presión arterial, ni tampoco afecta la presión intracraneal. Sin embargo, tiene reacciones adversas, ya que puede deprimir la función suprarrenal. La succinilcolina
se debe administrar con mucho cuidado en pacientes que han sufrido lesiones por aplastamiento, quemaduras graves y lesiones eléctricas. Al igual que el etomidato, la succinilcolina tiene reacciones adversas ya que puede causar insuficiencia renal crónica, parálisis crónica y enfermedad neuromuscular crónica. La secuencia de intubación rápida. En un paciente gravemente enfermo que se deteriora rápidamente, el éxito depende de la preparación adecuada, la experiencia y la dificultad anticipada asociada con la vía aérea, el estado clínico y la intubación. La secuencia de intubación rápida es una técnica avanzada de gestión de la vía aérea que induce la falta de respuesta inmediata y la relajación muscular. Es el método de elección para intubación en emergencias debido a sus altas tasas de éxito y la menor cantidad de complicaciones. Dominar la habilidad de la intubación endotraqueal para asegurar las vías respiratorias desempeña un papel fundamental en muchos entornos, como prehospitalarios, salas de emergencia, unidades de cuidados intensivos y medicina perioperatoria. Para ayudar a llevar de forma continua y fácil la secuencia de intubación rápida, se hace uso de las 7P. Preparación del equipo. Implica en reunir y probar los suministros necesarios como tubos endotraqueales, estiletes, cintas, mangos, medicamentos, métodos alternativos de la vía aérea, organización de funciones del personal, así como la planificación en una vía aérea quirúrgica. Preoxigenación. El objetivo es aumentar la presión parcial arterial de oxígeno, de manera que pueda tolerar fisiológicamente de forma más positiva los periodos de apnea o hipoventilación que se produce durante el proceso de intubación tras la sedación y relajación muscular. Con la ayuda de una mascarilla facial conectada a un balón de resucitación, conectamos a un suministro de oxígeno. La preoxigenación debe realizarse al menos durante un tiempo de 3 a 5 minutos con un FiO2 del 100% o 8 respiraciones forzadas si se requiere menos tiempo. Hay que tener en cuenta de nunca ventilar al paciente por riesgo de aspiración. El pretratamiento. Se premedica al paciente para inhibir la respuesta provocada por la estimulación orofaringea durante la laringoscopía directa y el paso del tubo endotraqueal. Para ello, la administración de medicamentos atenúa o evita efectos hemodinámicos, metabólicos y respiratorios. Los efectos más comunes son taquicardia, bradicardia, hipertensión arterial, aumento de la presión intracraneal y broncoespasmo. Los medicamentos más utilizados son el fentanilo, que es un analgésico opioide sintético más potente que la morfina, de acción rápida y de duración entre 30 y 60 minutos, alcanzando un pico máximo a los 5 y 15 minutos, en dosis de 2 a 4 microgramos por kilo de peso. Aporta estabilidad hemodinámica en el proceso de intubación. Otro fármaco es la lidocaína. Se administra 3 minutos antes de la intubación. Ayuda a prevenir la broncoconstricción refleja y laringoespasmo provocado por la instrumentación utilizada. Y la atropina, que es un agente anticolinérgico, disminuye la incidencia de bradiarritmias asociadas a la laringoscopía directa por estimulación parasimpática en laringofaringe. La parálisis e inducción. Se administra al mismo tiempo o seguido rápidamente del proceso anterior, con agentes de inducción. Se puede considerar los siguientes. Etomidato es uno de los más usados, pero puede causar supresión suprarrenal en pacientes sépticos. La ketamina funciona igual como anestésico, amnésico y analgésico. El propofol en pacientes hemodinámicamente estables, estados epilépticos y enfermedad reactiva de las vías respiratorias. Protección y posicionamiento, es decir, alinear los 3 ejes oral, faríngeo, laringio para una mejor visión de las cuerdas vocales. Esto se logra con la elevación y extensión del cuello hasta lograr la posición de olfateo. Procedimiento de intubación. Con el paciente bajo sedación y relajación, se recomienda revisar el grado de relajación mandibular obtenido, consiguiente realizar la laringoscopía, es decir, con el laringoscopio con la mano derecha e ingresar por la comisura labial derecha del paciente desplazando la lengua
y ejerciendo presión en la misma dirección del mango del laringoscopio, sin hacer palanca y posicionando la punta del mismo en la vallécula. Ubicadas las cuerdas vocales, se solicita el tubo endotraqueal con la mano libre y se ingresa a la vía aérea sin perder de vista las cuerdas vocales y se instala el tubo. Por último tenemos la post-intubación. Se confirma la colocación adecuada mediante la auscultación de sonidos respiratorios bilateralmente, elevación del tórax simétrico. Consiguiente, se debe asegurar el tubo, colocar en el ventilador y determinar un plan de sedación posterior a la intubación. Complicaciones. Dentro de las más frecuentes se encuentran la epistaxis y también el arrastre de bacterias. Cuando existe una fractura de base de cráneo, se puede producir sepsis o una sinusitis persistente grave. En un paciente politraumatizado, se va a dar una intubación esofágica y también una endotraqueal, y también va a ocasionar la obstrucción del tubo endotraqueal. Algunas complicaciones menos frecuentes tenemos, como es la pérdida de la ventilación a través de una fístula broncopulmonar, embolismo aéreo, enfisema subcutáneo, neumomediastino, neumopericardio, neumoperitoneo.